Quiero saludar al embajador Fernando San Clemente a propósito de la entrevista que vimos esta mañana con su antiguo mayordomo que está detenido por cuenta del laboratorio de cocaína que se encontró en propiedad del doctor San Clemente. Doctor San Clemente, gracias por atendernos. Embajador, primero que todo, desearle un feliz año y bienvenido a la W. Julio, muy buenos días. Un afectuoso saludo a usted, a sus compañeros de la mesa de trabajo y a toda la audiencia de la W. Embajador, esta mañana nos decía el abogado Víctor Muñoz de su mayordomo, de Laureano, que usted había destruido las pruebas, pero que además usted había confesado que las había quemado, las pruebas que existían sobre el caso. Embajador, ¿por qué las quemó? Julio, sobre el tema de la presunta destrucción de pruebas, por instrucción del doctor Iván Casino, no me debo pronunciar y no me puedo pronunciar. Si quiere, Julio, le puedo comentar, si usted lo estima pertinente, cualquier otro asunto, pero en el tema puntual de la quema de pruebas o presuntas quema de pruebas, que entre otras cosas no fue así, no hubo quema de pruebas, no me puedo pronunciar por instrucción del doctor Cancino. Pero usted, como dijo el abogado Muñoz, ¿en algún momento sí confirmó ese hecho o no? No. No. Bien. Usted no confirmó ese hecho. ¿Cuánto dinero le pagaban a usted por el arriendo de ese laboratorio que estaba dentro de su finca, según usted, a sus espaldas? Mire, Julio, eso es una canallada, es una infamia. Yo he sido víctima, obviamente, de esas circunstancias de que nos sembraron un laboratorio, pero bajo ninguna circunstancia, pues bajo mi autorización se facilitó ningún tipo de esa actividad completamente ilícita, un abuso de confianza por parte de mis mayordomos en mi ausencia, cuando me desempeñaba como embajador de Colombia en el Uruguay. Entonces, pues usted entenderá, Julio, que eso es completamente infame, que voy a comprometer el prestigio de mi familia, mi vida pública y mi vida familiar por una actividad completamente indebida que no va con la naturaleza de nuestra esencia y de nuestra familia. Quisiera preguntarle, si esto fue a sus espaldas, usted me diría, no, es que el mayordomo lo que está buscando un principio de oportunidad es a mi cuenta para él poder arreglar parte de su problema, porque el mayordomo sí ha confesado que él hacía parte del entramado, pero él diciendo que usted sabía, seguramente usted me dirá que él busca que le rebajen su pena. Pero me queda una duda. ¿El dinero del mantenimiento de la finca venía de ese arriendo? No, para nada, mire, Julio, el mantenimiento de la finca tienen varias fuentes. Uno, recursos propios de la familia San Clemente. En segunda instancia, pues yo había arrendado del orden de unas 50 fanegadas para los cultivos de papa y cebolla. Y curiosamente, inicialmente habían sindicado también a los paperos de formar parte de la organización criminal, lo cual es completamente falso, a tal punto que hoy la Sociedad de Activos Especiales, que está administrando la finca mientras se adelanta el proceso de extinción de dominio y que tenemos la convicción de que vamos a salir airosos del mismo, le entregó la integridad de la finca, es decir, las 300 fanegadas a estos caballeros. Entonces, yo tengo, por supuesto, toda la contabilidad de la finca, de los gastos, insisto, asumidos a través de los contratos de arriendo de cultivos de cebolla, papa, de mi explotación ganadera histórica que tenemos y por supuesto recursos propios de la familia San Clemente. Señor embajador San Clemente, más o menos, los caballos, el ganado, los perros, la papa, las cebollas, la tierra, la casa, más o menos ¿qué valor tiene eso? Pues Julio, la Fiscalía ha tasado, valorado la finca, solo el terreno
del orden de 190.000 millones de pesos, que en mi sentir es exagerado, pero si usted le suma eso, pues la ganadería, que entre otras cosas, a raíz de esta situación tan miserable y dolorosa que he vivido en estos 2 últimos años, prácticamente he tenido que ir sacrificarla, porque tenía una ganadería realmente de crianza de ganado Angus, de exposición, pues se ha venido liquidando, pues eso tiene un valor importante, más los caballos, etcétera. Pues ahí hay unas inversiones de hace más de 50 años de la familia San Clemente, particularmente desde mi padre Fernando San Clemente Molina, que en paz descanse, y que nosotros hemos seguido con esa actividad y esa explotación tanto agrícola como ganadera. Sí, embajador, decía Laureano Martínez que era muy fácil darse cuenta que había un laboratorio de droga ahí. ¿A usted no le pudo haber advertido un vecino, algún otro trabajador o algún familiar cuando visitaban la finca? Estupenda pregunta y se las agradezco. Primero, pues obviamente ustedes entenderán que para mí era imposible percatarme de la existencia de un laboratorio cuando estaba a 6.000 kilómetros de distancia desempeñándome como embajador. Segundo, eso es completamente falso. Primero porque el laboratorio, sí, es importante precisarles que la finca tiene una extensión del orden de unas 300 fanegadas y la zona donde sembraron el laboratorio es en una zona boscosa de difícil acceso y difícil visibilidad, tal como reza inclusive en el momento de los allanamientos la propia policía difícilmente ubicó el laboratorio, ni siquiera con el dron de la policía. Entonces no era fácil identificar el laboratorio, primero porque era una zona de reserva forestal en la cual nosotros no tenemos ni silvopastoreo, ni cabalgatas, ni nada, y en consecuencia pues lo sembraron más o menos unos 2 metros en una zona boscosa bajo tierra. Entonces, eso es completamente falso, como dice Laureano, que era fácilmente detectable. Y lo más interesante es que, como usted bien señala, pues nosotros no fuimos advertidos por ningún vecino, ninguna autoridad sobre la existencia del laboratorio, una actividad completamente irregular en el predio. Ex embajador, y cuando le preguntamos hace un instante al señor Laureano que cuando se da el momento en el que se da el operativo, y él nos dice que cuando llega la policía, el ejército, en fin, él pensó en proteger a su familia y no más, y que nunca habló con usted ni ese día, ni días después, ni nunca después del operativo. ¿Eso es verdad? O sea, usted como dueño de la finca nunca llamó al mayordomo de la finca a preguntarle, oiga, ¿qué es lo que está pasando? Mire, qué interesante, les agradezco nuevamente ese tipo de preguntas, porque en este tipo de operativo participaron agencias americanas y desde el primer día yo dije, eso es una fuente de garantía de la integridad de la familia San Clemente y particularmente de Fernando San Clemente, porque todas mis comunicaciones están completamente interceptadas, llámese celular, correos, etcétera, y nunca podrán encontrar una sílaba indebida en mis comunicaciones con Laureano. Si efectivamente yo llamaba desde el Uruguay 2 veces por semana a Laureano para indagar sobre la suerte de la finca. Cuántos nacimientos teníamos, cuánto ganado se había vendido, cómo iban los cultivos, el giro normal de una finca de explotación ganadera y agrícola, pero nunca una palabra completamente indebida sobre una actividad ilícita. Entre otras cosas, les quiero recordar que los medios de comunicación en los primeros meses de esta situación tan dolorosa, pues revelaron a partes de esas interceptaciones y todo lo contrario. Ahí se da fe cómo Laureano, en una angustia que estaba huyendo en ese momento, pues señala que está muy preocupado de la reacción de San Clemente, que San Clemente, palabras de él, es un man del gobierno que se les va a venir con toda, que lo hicimos en su finca, que adicionalmente le dañamos su hoja de vida, etcétera. Ahí lo que revelan es obviamente, primero, la ausencia de conocimiento y responsabilidad nuestra en esa actividad completamente ilícita. Sí. Y inclusive en un momento dado, en esas interceptaciones, Laureano le dice al otro mayordomo, tendremos que
que ganarnos un carcelazo. Entonces, ahí hay total claridad de cuál ha sido el comportamiento. Pero no me contestó la pregunta, ex embajador, porque yo le estoy preguntando cuando se da el operativo, claro. Usted que llamaba 3 veces o cada 3 días para preguntar cómo estaban la finca, el nacimiento, en fin, y cuando se da el operativo usted no llama al mayordomo. Claro, perdóneme, tan pronto me informa mi hermano Gilberto que están haciendo un allanamiento en la finca. Y le digo a mi hermano, pues no hay ningún problema, que adelante con el allanamiento. A partir de ese momento empiezo desde el Uruguay a intentarme comunicar con los mayordomos. No recibo comunicación alguna. Una vez efectivamente sobre el mediodía, cuando hallan el laboratorio, yo sigo insistiendo, buscando a los mayordomos. Tampoco hay respuesta alguna. Ellos ya habían huido de la finca y bueno, hasta ahí llega la comunicación o la pretensión de comunicación con ellos. Ex embajador, pero entonces, ¿por qué cree que el señor Laureano, un mayordomo, lo está inculpando a usted? ¿Qué gana él diciendo que usted sabía todo lo que se estaba dando allí en ese narcolaboratorio? Pues esto es una infamia, es una canallada por parte, obviamente, de Laureano y de su abogado. Pues obviamente lo que pretenden es una realidad incontrovertible, que sembraron un laboratorio en un acto de abuso de confianza y adicionalmente pues obviamente fueron capturados posteriormente y han reconocido obviamente su participación en esos hechos. Y lo que pretenden es obviamente a través de un principio de oportunidad obtener algún tipo de beneficio, enlodando y atentando contra el buen nombre y la integridad mía. Sí, cuando a usted se le acercan las personas que van a arrendar este terreno, ¿cómo se presentan o cómo se le presentan al mayordomo? ¿Cómo le informan a usted que van a arrendar este lugar, o eso también se hizo a sus espaldas? Es que, perdóname, yo nunca tuve ningún tipo de contacto con esos personajes. Ni información alguna que se pretendía arrendar un espacio para esa actividad. Insisto, es completamente absurdo lo que se está diciendo. Y como dice Laureano, lo que sí es cierto es que en la finca obviamente no se podía adelantar ningún tipo de actividad sin mi autorización, obvio. Yo soy el que autorizaba efectivamente quién ingresaba a la finca. Es más, en el pasado hemos tenido problemas de seguridad y en consecuencia nosotros siempre hemos sido muy exigentes, particularmente en los accesos de personas eventualmente extrañas a la finca. Y tenemos una sociedad con la familia Spivak, y también por motivos de seguridad somos sumamente cuidadosos en los ingresos de la gente, pero básicamente para responderle puntualmente, pues cómo me iban a presentar unos personajes para iniciar una actividad completamente indebida, es completamente falso. El resto, por supuesto, de los arriendos con los señores de la papa y la cebolla, ni siquiera era por intermediario del mayordomo, sino directamente se me contactaba a mí y efectivamente yo suscribí ese contrato de arrendamiento con los señores paperos. Yo quiero ir a la última pregunta, que es nuevamente la primera. ¿Usted no piensa que un oyente puede decir, bueno, ahí están los argumentos del doctor San Clemente, el embajador fue asaltado en su buena fe, mientras que estaba en Uruguay le sembraron un laboratorio, y serán las autoridades las que determinen con las grabaciones y con los testimonios y los mayordomos y quién dice la verdad? Pero usted respondió todas las preguntas, embajador San Clemente, en esta entrevista, menos una. ¿Por qué desapareció las pruebas? Y ahí usted dice, no, de ese tema sí no puedo hablar. De ese tema sí no puedo hablar porque el doctor Cancino me ha dicho que no puedo hablar. ¿Usted no le parece que un oyente queda un poquitico frustrado de no poder conocer su versión de una pregunta tan simple como la acusación de que usted destruyó unas pruebas y usted dice que de eso no puede hablar? Julio, pues entiendo la frustración de los oyentes y pido excusas, pero en los próximos meses
la opinión pública podrá conocer obviamente de la integridad mía, porque estoy sometido a una imputación infame y tenemos toda la artillería, todas las pruebas y toda la tranquilidad para atender obviamente ese llamado de la justicia. Y esperamos que muy prontamente este infierno que he vivido en los últimos 2 años pues termine de ser una terrible pesadilla. Solo un detallito, que de las pruebas, de eso sí no habla. Mire, me piden que le haga la siguiente pregunta. ¿Cuál es el nexo de Carlos Roballo con esta finca? Carlos Roballo, no. No. ¿Quién es Carlos Roballo? No sé. Me dice un amable oyente. Pregunte por el nexo de Carlos Roballo con la finca San Clemente. No conozco a Carlos Roballo. ¿No le suena ese nombre? No, señor. Sí. ¿La finca tiene socios distintos a la familia? Sí, la finca tenemos el 50% de las sociedades de la familia San Clemente y el 50% es de la familia Spivak. ¿Y solamente usted está comprometido con estos hechos o alguien más de su familia o del otro 50%? Gracias a Dios, nadie distinto de las infames indicaciones que han hecho contra mi nombre. ¿Y no es eso extraño, que si la finca es de 2 familias, el único implicado sea usted? Sí, Julio, es curioso. Es curioso primero porque yo personalmente, a título como persona natural, ni siquiera soy socio de la finca. Estaba a 6.000 kilómetros de distancia en el momento en que desafortunadamente se sembró ese laboratorio. Tan pronto se generó esa situación tan dolorosa el 13 de febrero del 2020, a partir del 19 de febrero estoy en el país poniéndole la cara y el pecho a esta situación y atendiendo obviamente cualquier llamado de la Administración de Justicia. Desde el primer momento le solicité a la Fiscalía General que se nos escuchara en entrevista y tristemente pasaron casi 11 meses para que efectivamente fuese escuchado, no a través de una entrevista, sino a través de un interrogatorio. ¿Qué piensa de los tiempos que se han manejado en un caso que le ha arruinado a usted su vida? ¿Usted está de acuerdo con que haya pasado 1 año en que se recibe la acusación de el señor mayordomo buscando un principio de oportunidad y a estas alturas sigamos en el laberinto de los atajos jurídicos? Es muy desafortunado, obviamente, los tiempos de la Administración de Justicia. Para mí ha sido, como se lo señalo, Julio, los 2 años más dolorosos de mi existencia, más injustos, pero tenemos la convicción y la fe en Dios de que muy prontamente podremos terminar con este infierno. Señor embajador San Clemente, ex embajador, volvemos a la misma discusión. Los embajadores son embajadores por cuánto tiempo. Hoy ya no es embajador de Colombia en Uruguay. Muchas gracias por atendernos y responder estas preguntas. Seguimos muy curiosos y atentos a conocer, en el momento que usted lo determine, qué pasó con las pruebas. Feliz mañana y mucha suerte en su caso. Muchas gracias, Julio, a usted y a todos los oyentes. Muy gentil.